Bien, profe. Es esto despacio la prueba. Bueno, ya estoy grabando, ¿no? Entonces, a ver, vamos a iniciar. eh, no sé si tienen preguntas sobre estequiometría. Estuvimos viendo ayer. Profe, una pregunta inicialmente. Tenía una pregunta, no sé si en tutoría podíamos revisarla. ¿Qué pregunta? Del examen. Ah, del examen. Del Ya, examen. ya. Ya. Y con Bueno, respecto al tema de ayer. Sí, para agregarle que. Quería preguntarle si en el libro no hay ejercicio sobre pureza, ¿verdad? Para poder hacer. no, yo ya voy a enviarles ahora mismo estos ejercicios que ya estructuré toda una tarea para estequiometría. Entonces, ya estoy casi por terminar, me falta un ejercicio nomás y ya les envío inmediatamente. ¿Sí? Ya, profe, gracias. Esa será la última tarea que tienen que hacer. Entonces, no sé si hay preguntas acerca de los de estos criterios de pureza. ¿Preguntas? Profe, solamente nada más que tendría era si, bueno, pues si esos ejercicios pudieran llegar a ser más complejos, por ejemplo, como el de ayer, porque para el mío el de ayer sí estaba más o menos complejo, o estos ejercicios tienen a tener más dificultad para hacerlos, porque al inicio yo no entendí, pero de ahí ya cuando se va haciendo el ejercicio ya lo puedo entender mucho mejor. Entonces, quería. Claro. Ahora, mire, como yo les decía al comienzo, estos ejercicios de pureza, como se trata de porcentajes, es necesario que se identifique si es pureza o si es concentración. Eso tiene que estar bien claro. Porque además hay el porcentaje de rendimiento, que eso no creo que haya confusión. Entonces, estos ejercicios, yo diría, sí son un tanto complejos, pero si es que usted se entiende, no hay problema. Justamente de eso se trata, ¿no? De que usted pueda abordar este tipo de problemas, como yo les digo siempre, con razonamiento. Nada de memorias ni cosa parecida, porque claro, la memoria está bien para los números de oxidación, por ejemplo, pero asimismo los números de oxidación, entendiendo de dónde vienen y para qué me van a servir. Entonces, por ejemplo, en cuanto a los números de oxidación, yo sí les digo, apréndase de memoria, así como también las fórmulas de los determinados compuestos, porque cuando a usted le piden, por ejemplo, el ácido dicrómico, usted de ese rato no va a ir a ver cómo era y cómo era su formación y demás, sino que ya tiene que saber responder cuál es el ácido dicrómico. Entonces, asimismo, yo diría, bueno, no asimismo, porque ahí yo les digo, apréndase de memoria, pero claro, apréndase de memoria una vez que usted ya sabe de dónde viene y para qué le va a servir. Pero en el caso de la resolución de ejercicios, ahí sí hay que tener cuidado en primero, comprender el ejercicio. Y yo ya les indiqué en ejercicios o en ecuaciones simples, a ver, ¿de dónde será que viene, digamos, que en base a qué me están preguntando o haciéndome la pregunta? Es en base a los datos del problema, pero también en base a la ecuación en estos casos, ¿no? Entonces, yo sí quisiera que usted adopte un mecanismo de solución. Y como yo siempre les digo, cada uno tiene su propio mecanismo de solución y yo puedo tener mi propio mecanismo. Y mire que en el libro está un mecanismo. Nosotros hemos adoptado otros mecanismos. Por ejemplo, en el caso de la determinación del reactivo limitante, yo ya les he dicho, es preferible partir desde el reactivo limitante, el resto de
cálculos una vez que usted define el reactivo limitante y no desde el producto calculado desde el reactivo limitante. Y yo ya les indiqué por qué. Entonces, como usted se habrá dado cuenta y si ustedes estudian en grupo, usted verá que cada persona tiene su forma de solución a un determinado problema. Entonces, de esa manera, usted ya puede asimismo adoptar su propio mecanismo de solución. ¿Por qué? Porque usted tiene que aprender primero, bueno, a utilizar las normas generales y luego a idearse su propia forma de solucionar. Porque si aquí estamos hablando de varios mecanismos de solución a un problema, no se diga en la vida. Y esto téngalo muy en cuenta. Si usted sabe resolver problemas de cálculo, de física, de química, yo le aseguro que puede resolver cualquier problema que le venga en la vida. Entonces, así es como también debemos comprender la resolución de ejercicios. Si usted está esperando que alguien le dé pensando y peor todavía que alguien le dé haciendo para copiar, así mismo será en su vida, ¿no? Ha de buscar quien le dé solucionando sus problemas, pero usted nada que ver. Entonces todo eso viene como reflexión y como colación para esto que estamos haciendo aquí, ¿sí? Entonces, mire, yo la primera recomendación que les hago es mirar los ejercicios resueltos en el libro. Segundo, mirar cómo resolvemos los ejercicios en las clases. Y tercero, evaluar. Entonces, decir, a ver, con qué método yo me quedo, ¿no? De tal manera que usted adopte su propio método de solución y listo. Ahora, si usted trabaja en grupo, como le digo, sería ideal que ustedes tengan ya grupos de estudio, de tal manera que cada persona realiza la solución del ejercicio y luego comparten, ¿no? No es conveniente que usted se reúna para resolver los ejercicios, sino sobre todo para compartir primero las respuestas y segundo la forma como solucionaron, porque de pronto usted eh, puede aprender de su compañero también. Entonces, de esa manera, ustedes comparten la forma de solución y alguien dice, mire, esta solución o esta forma de solución me parece mejor que la mía, entonces adoptaré. Y de esa manera usted va avanzando en la comprensión de los ejercicios para resolver. Entonces, si no hay preguntas de este mecanismo de, de solución, pues claro que hemos hecho 1 o 2 ejercicios de pureza, ya vamos a hacer más. Lo que yo quisiera es de una vez revisar un ejercicio. No sé si usted está viendo el libro. Sí, profe. Ya, un ejercicio en donde hay un cálculo del porcentaje de rendimiento, ¿no? Entonces, primerito, revisar qué nos dice el ejercicio, ¿no es cierto? Aquí dice el titanio es un metal fuerte, ligero y resistente a la corrosión que se utiliza en la construcción de naves espaciales, aviones, motores para aviones y armazones de bicicletas. Se obtiene por la reacción de cloruro de titanio 4 con magnesio fundido entre 950 y 1150 grados Celsius. Y aquí está la reacción. Mire que a esta temperatura, bueno, el cloruro de titanio está en forma gaseosa, el magnesio está en forma líquida y se produce esta reacción. Entonces nos da los datos. ¿Qué datos tengo yo? Nos da datos de los 2 reactivos, ¿no es cierto? ¿Qué tendré que calcular primero? ¿Quién me dice? Reactivo limitante. Sí, el reactivo limitante. Pero como está en gramos, ¿qué recomienda Chan? Al estar en gramos.
cada uno de los reactivos. A ver, ¿quién ha revisado los ejercicios del libro? ¿Qué nos recomienda? Y ya hemos visto también aquí, ¿no? A ver. Transformar a moles. Sí, que los datos del problema transformemos a moles. ¿Sí? Entonces, una vez que transformamos a moles, ¿qué más hacemos? Ahí vemos cuál es el reactivo limitante. Sí, ¿y cómo? ¿Cómo será la determinación del reactivo limitante? Porque verá, aquí lo que le pregunta es calcule el rendimiento teórico de titanio en gramos. Cuando le pide calcule el rendimiento teórico, ¿a qué se está refiriendo? Porque mire que así son los enunciados, ¿no? Usted va a ver que hay enunciados, enunciados y enunciados. Y ninguno se parece. Entonces, dicho en otros términos, cuando le pide que calcular el rendimiento teórico del titanio en gramos, ¿qué le está preguntando? Primero, ¿qué es el titanio en la reacción? ¿Reactivo o producto? Producto. Es producto. Y si le pregunta calcular el rendimiento teórico, porque luego le pregunta el porcentaje de rendimiento y le dan a ello un dato de titanio. Por ejemplo, aquí este dato de titanio, 7,91 por 10 a la sexta gramos. ¿Qué será? Y le da para calcular el porcentaje de rendimiento. ¿Qué será este 7,91 por 10 a la sexta gramos de titanio? Todo lo que se obtiene con impurezas. Más que con impurezas, porque verá, aquí Chan no nos indica la pureza ni las impurezas. De acuerdo al libro de Chan y como es una química básica, él se supone que todo lo que están haciendo aquí en el libro es puro. Entonces, nada que ver con la pureza y peor con las impurezas. ¿Para qué nos da este dato Chan? Usted dirá, para calcular el porcentaje de rendimiento, sí, pero ¿qué vendría a ser este dato? El rendimiento experimental. Sí, eso sí, el rendimiento experimental o real o práctico que se llama, ¿sí? Esa es la razón por la que le pide calcular el rendimiento teórico. Y entonces, he dicho en otras palabras, esto de rendimiento teórico de titanio en gramos, ¿qué viene a ser? Dicho en otras palabras, ¿calcular qué? Porque mire, para nosotros y para mí fácil ha de ser, bueno, veamos cómo resuelve el ejemplo y listo, ¿no? Y a veces yo peco de eso, pero a ver, preguntémonos, ¿qué será, a qué llamará rendimiento teórico de titanio en gramos? Al producto que se espera obtener en la reacción química. Claro, pero ese producto, ¿por qué le llaman rendimiento teórico? Porque es el que nos sale solo haciéndolo con los datos que tenemos, no es lo que realmente nos puede salir. Claro, mire, si usted quiere, aunque ya hemos introducido pureza de reactivos y productos, yo le diría que hasta ahora todos los cálculos que hemos hecho
son para calcular el rendimiento teórico. Y el rendimiento teórico se calcula en función de los productos. En este caso nos han pedido el rendimiento teórico del titanio. En otras palabras y en otros casos, podría haberle dicho calcule los gramos de titanio producidos. ¿Sí? Y ese mismo dato resulta ser el rendimiento teórico. ¿Pero por qué Chan le pone rendimiento teórico? Porque justamente ese dato le va a servir para calcular luego el porcentaje de rendimiento. ¿Cómo? Aplicando la ecuación que le dice que porcentaje de rendimiento es igual a rendimiento teórico, a rendimiento práctico sobre rendimiento teórico y multiplicado por 100. Entonces aquí le dan el rendimiento práctico. Lo que le está pidiendo calcular es el rendimiento teórico. En otras palabras, la cantidad de producto obtenido a partir de estos dos reactivos. Pero para eso es necesario determinar el reactivo limitante, ¿sí? ¿Cómo determina el reactivo limitante? ¿Quién me dice rapidito? A ver. ¿Cómo determina el reactivo limitante? Verá que eso ya vimos. ¿Quién me da un resumen? A ver. Tiene los dos reactivos. Ya dijo que debemos pasar estos dos reactivos que están en gramos a moles. Ya tengo las moles de los dos reactivos. ¿Qué hago con esos datos? Vemos, o sea, con esa cantidad de moles, ¿cuánto nos daría de, o sea, esos reactivos, cuánto nos darían el producto del titanio? Y después los comparamos para ver cuál de los dos tiene, o sea, cuál de los dos nos da menos titanio. Y ese sería el reactivo limitante. Ya, y a su vez, ¿qué sería también? ¿No será ese dato también el rendimiento teórico? Sí, el rendimiento teórico en moles y de ahí lo pasaríamos a gramos. Claro, así es. Entonces, mire, aquí lo que les está haciendo es lo siguiente. Los moles de titanio calculadas a partir del tetracloruro de titanio. Y acá también moles de titanio calculadas a partir de los gramos del magnesio, ¿sí? Entonces, aquí se deduce que el tetracloruro de titanio es el reactivo limitante. ¿Por qué? Porque mire que acá nos dan 1,87 por 10 a la quinta moles de titanio y aquí 2,32 por 10 a la quinta moles de titanio. Entonces, comparando, como muy bien dijo su compañera, tenemos que el tetracloruro de titanio es el reactivo limitante, ¿sí? Y tenemos aquí el paso de las moles de titanio a gramos. ¿Por qué hace esto? Porque nosotros tenemos un rendimiento real en gramos. Entonces, aplica esta fórmula de porcentaje de rendimiento y ya tenemos el porcentaje de rendimiento o también llamado porcentaje de eficiencia de la reacción, ¿sí? Note que aquí no estamos hablando todavía de pureza, solamente estamos hablando de rendimiento de la reacción. Entonces,
objetivo de este ejercicio es comprender de que cuando usted hace los cálculos a partir de los datos que nos da la ecuación y los datos prácticos también, lo que usted está calculando es el rendimiento teórico, desde, digamos, calculando los productos, ¿no? Porque así como calcula el titanio, también pudo haber calculado el cloruro de magnesio, pero en este caso nos está hablando de la importancia del titanio, ¿sí? Entonces, por eso es que se centra el ejercicio en calcular el rendimiento teórico del titanio. Y note usted que toda reacción química no tiene un rendimiento del 100%, sino que siempre va a haber una menor cantidad obtenida desde la cantidad teórica, podríamos decir, ¿sí? Entonces, asimismo, va a depender desde dónde hagamos digamos, qué datos tengamos dentro del ejercicio para poder aplicar el cálculo de porcentaje de rendimiento, porque puede ser que, como en este caso, bueno, nos está pidiendo el porcentaje de rendimiento, pero también nos puede preguntar cuál es el rendimiento real o práctico, ¿no? Tomando en cuenta un porcentaje de rendimiento. Entonces, le pudieron haber preguntado cuántos gramos de titanio se obtienen si su rendimiento es del 88,4% y que resulta que le debe salir 7,91 por 10 a la sexta gramos. Entonces, de esa manera, también pueden haber ejercicios de ese tipo, ¿sí? Aquí hay un ejercicio para que usted lo haga, asimismo con datos de los dos reactivos y calcular primero el rendimiento teórico que usted ya sabe. Por ejemplo, aquí lo importante es el vanadio, ¿no? Y entonces pregunta el rendimiento teórico del vanadio y luego el porcentaje de rendimiento si se obtienen 803 gramos. Entonces, ¿qué es lo que usted deberá esperar? Que el rendimiento teórico del vanadio sea mayor o menor que los 803 gramos de vanadio. ¿Qué dice usted? Siendo un rendimiento teórico. Debe ser mayor. Sí, debe ser mayor. Y de esa manera usted también ya un poco se extrapola a decir, a ver, mi rendimiento teórico deberá ser mayor. ¿Por qué? Porque el práctico es menor. Y no será todo lo contrario, ¿no? Mire aquí lo que le pregunta, justo lo que estamos diciendo, ¿no? Dice, ¿es posible que el rendimiento porcentual de una reacción exceda siempre el rendimiento teórico? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Y verá que ahí en la práctica se dan un sinnúmero de situaciones, ¿no? ¿Será que algún momento el rendimiento porcentual de una reacción pueda exceder el rendimiento teórico? ¿Qué dice usted? A ver, pensemos un poquito. Tenemos aquí dos ejercicios. En el primero que nos piden, bueno, aquí en la reacción, ¿no? Me refiero a las reacciones. En el primero se obtiene titanio y cloruro de magnesio. En el segundo se obtiene vanadio y óxido de calcio.
Y la pregunta ¿es posible que el rendimiento porcentual de una reacción exceda siempre el rendimiento teórico? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? A ver. ¿Será posible que el rendimiento de una reacción exceda el rendimiento teórico? Es decir, el rendimiento real o práctico exceda el rendimiento teórico. Yo creo que no, profe, porque tenemos un reactivo limitante y un exceso, entonces si estos fueran mayor, creo que ya no estarían bien los cálculos. Más que los cálculos, también aquí lo que podría estar incidiendo es la forma de trabajar en el laboratorio, ¿no? Si nosotros no hacemos las cosas bien, podemos fácilmente estar equivocándonos en el peso, por ejemplo, del producto. Mire usted aquí en esta reacción de obtención del vanadio, nos da el peso del vanadio, ¿sí? Si es que el proceso en el laboratorio está bien hecho, podríamos tener una cantidad, la debida, podríamos decir, de obtención de vanadio. Pero si el proceso no está bien hecho, es decir, por ejemplo, aquí usted ve que tenemos dos productos. Puede ser que no esté debidamente purificado el vanadio, ¿sí? Y haya una contaminación con el óxido de calcio, lo cual le veo un poco remoto, ¿no? Por el hecho de que son reactivos diferentes, ¿no? No sé si usted conoce el óxido de calcio, pero es la cal que se usa en las construcciones. Es un sólido blanco y todo lo demás. En cambio, el vanadio, usted también ya deberá imaginarse, es un metal. Entonces, muy difícil de que sucedan esas cosas. Pero, por ejemplo, yo le digo, en el caso de y voy a esta reacción mismo. Mire, por ejemplo, aquí. Mire usted. No sé si está viendo el documento en Word. Sí. Mire, tenemos aquí esta reacción en donde usted ya vio hacer. Si no lo hizo, pues ya vio hacer y también ahora va a ver hacer. Entonces, tenemos cloruro de sodio en estado acuoso, nitrato de plata en estado acuoso, tenemos aquí un cloruro de plata y nitrato de sodio. Entonces, ¿qué sucede en el camino? Usted ya debe acordarse que el cloruro de plata es un precipitado. Entonces, usted dice, yo quiero saber el porcentaje de rendimiento en función del cloruro de plata. Y ahí, mire, esos pormenores son los que hay que tener en cuenta en la química, porque resulta, primerito, que el cloruro de plata, tal como se produce y le vemos bonito, un bonito precipitado, ¿qué sucede con el cloruro de plata? No sé si alguien de ustedes sabe o ha revisado, y está aquí en el libro. ¿Qué sucede con el cloruro de plata? Sólido. ¿Alguien me puede decir? Se descompone. Se descompone inmediatamente y ese es un problema en el supuesto caso de que queramos determinar, por ejemplo, el rendimiento de esta reacción. ¿Sí ve? Y todavía más en base al precipitado, porque de pronto usted dice, sí, yo tengo un bonito precipitado, yo hago esta reacción, voy cuidadosamente a filtrar
y tengo mi precipitado. Pero resulta que usted va viendo que enseguida este precipitado que al comienzo, en un inicio era blanco, luego se va oscureciendo. ¿Y por qué se va oscureciendo? Porque justamente se descompone, ¿sí? Y ese oscurecimiento se debe a la presencia de plata, ¿sí? Entonces, ahí nomás ya tenemos un problema, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Por ejemplo, hay otras reacciones que también hemos hecho aquí y yo le digo, por ejemplo, ácido sulfúrico más, ¿qué será? Bueno, cualquiera de los hidróxidos. ¿Qué es lo que me va a dar como resultado? Sulfato de calcio más agua nomás, ¿sí? ¿Qué sucederá en esta ecuación? ¿Quién me dice? ¿Qué podrá suceder? Si yo digo, a ver, voy a determinar el porcentaje de rendimiento de esta reacción y resulta que usted dice, sí, resulta que el sulfato de calcio es un precipitado y entonces está sólido y yo procedo de la misma manera que arriba y digo, yo voy a separar de la solución porque note que aquí esto está acuoso y el hidróxido de calcio también está acuoso. ¿Qué podrá suceder en el camino si yo no trabajo bien en el laboratorio y tengo y obtengo un sulfato de calcio suficientemente seco? Si no está seco, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Quién me dice rapidito para terminar con este tema? Para poder pesar el sulfato de calcio y determinar el rendimiento de la reacción, ¿qué tendrá que estar el sulfato de calcio? ¿Húmedo? No, completamente seco. Tiene que estar completamente seco. Y mire que si no está completamente seco, ¿qué va a pasar con el peso del sulfato? ¿Va a ser mayor o va a ser menor? Va a ser mayor porque tiene humedad. Claro, tiene humedad. Mire qué importante que es observar todo esto dentro de una reacción. Entonces, si tiene humedad este sulfato de calcio, digamos que yo he pesado 25 gramos de sulfato de calcio, este sería mi rendimiento práctico o real. Y resulta que yo tengo el rendimiento de mi reacción ha sido 22 gramos. ¿Qué pasó? ¿Qué dice usted? ¿Será que no puede pasar esto? No, todavía tiene humedad y hay que dejarlo secar más para pesar. Sí, mire, ahí vienen las complicaciones, ¿no? Porque es lo que justamente dice su compañera. Y esa es la razón por la que cuando uno determina la humedad de los diferentes compuestos, o siendo tal vez materia prima, entonces es necesario que esté suficientemente seco para poder proceder a pesar, porque si no sucede esto, ¿sí? Entonces, esto puede suceder en tanto y en cuanto no hago bien los procesos y las operaciones en el laboratorio. ¿Sí ve? ¿Sí está claro entonces? ¿Cuándo yo podré tener este problema? Cuando no hago las cosas bien. ¿Sí? Yo les decía, mire, aquí tenemos estas reacciones de obtención de los diferentes fertilizantes, ¿sí? Y mire la complicación que tenemos aquí. Dos reactivos, bueno, aquí tenemos 3 reactivos para dar un producto y luego este producto más otro reactivo para dar los otros productos,
siendo los dos de interés, pero más que todos es el sulfato de amonio. Entonces, es importante que nosotros sepamos analizar y ver los pormenores de las ecuaciones primero, de las reacciones que tienen que ver con cada ecuación. Y mire usted, por ejemplo, aquí, ¿no? Tenemos 2 reactivos y 3 productos, ¿sí? Bueno, esto vendría a ser, digamos, todo lo que tiene que ver la, con la estequiometría en el libro. Ahora yo les voy a indicar la tarea que usted tiene que hacer. Qué pena que ya le viene la otra tarea para la estequiometría. Entonces yo he formulado aquí unos 20 ejercicios. Les voy a poner uno más para que usted tome en cuenta la importancia de los cálculos de la pureza. Pero los primeros 10 ejercicios están hechos en función de los temas sin pureza, ¿no? Sin pureza, y luego después de los 10 ejercicios ya introduzco algunos ejercicios con pureza, ¿no? De tal manera que uno será para determinar el reactivo limitante, otro sin reactivo limitante, pero usted ve que aquí hay ejercicios y reacciones de todo tipo, ¿no? Mire usted aquí, por ejemplo, el ferrocianuro de potasio, el ácido sulfúrico para producir el cianuro de hidrógeno, sulfato ácido de potasio, sulfato ferroso. Mire usted aquí nomás la importancia de que conozca los nombres de los compuestos, ¿sí? Entonces, aquí está un error. Así las cosas, no sé si hacemos algún ejercicio de este tipo o más bien quieren que les explique cómo podremos abordar la resolución de estos ejercicios. Tengo que revisar todavía este documento para poder enviarles cuanto antes. No sé si les voy explicando los ejercicios o vamos haciendo cálculo de alguno de ellos. ¿Qué dicen ustedes? Las dos cosas sería Sí, profe, en esos casos Las dos cosas. Bueno, a ver, en primera instancia, vamos por partes, ¿no? Porque sí, en verdad, ustedes están comenzando. Entonces, mire usted aquí, en este primer ejercicio, a ver, más que el primero, hagamos el segundo primero, ¿sí? ¿O no? No. Hagamos el primero porque este es más complejo. A ver, lea el ejercicio y me indica qué nomás tiene que hacer para ir avanzando. ¿Moles de átomo es lo mismo que átomo gramo, profe? Sí, y mire que aquí es 3,5 moles de átomos, ¿no? De potasio. ¿Por qué no 3,5 átomos? ¿Quién me dice? Que yo he puesto 3,5 átomos. ¿Por qué será? Porque 3,5 átomos no es nada frente a 3,5 moles de átomos. Y no es nada frente a 20 gramos de cromo. ¿Sí? Entonces, no sé si hacemos este ejercicio.
para que usted vea qué nomás es lo que tenemos que hacer. Sí, profe. Entonces voy a copiar este ejercicio en el documento y vamos a realizar. A ver, yo les pregunté qué nomás es preciso hacer aquí en este ejercicio. ¿Quién me dice? ¿Será que yo necesito hacer la reacción? Les pregunto. Tomando en cuenta que usted ya conoce la formación de las sales oxisales, ¿desde dónde tendré que comenzar? ¿Quién me dice? Si es que procedo a hacer las reacciones. Sí, profe, primero la reacción. Pero, ¿qué reacciones nomás tendría que hacer? Del ácido más el hidróxido de potasio. Ya, de la formación del hidróxido de potasio, ¿qué más? ¿Qué más? Y del ácido crómico. Sí, del hidróxido de potasio y del ácido crómico, pero mire, el problema es justamente ese, ¿no? Que yo tengo que dedicarme a hacer la formación, ¿verdad? Del hidróxido de potasio, del ácido crómico, para que se forme el cromato de potasio. Pero yo le digo, esto es demasiado. ¿Por qué? Porque aquí me dice, me da moles de átomos de potasio, entonces yo tendré que decir potasio más oxígeno, ¿sí ve? Para darme óxido de potasio, pero usted dice no, más bien pongámosle el potasio en agua porque yo ya sé que el potasio en agua es muy reactivo y, y se forma el hidróxido de potasio fácilmente. Pero en cambio del ácido crómico, yo tengo cromo y oxígeno. Y ahí viene el problema porque verá que tanto en el hidróxido como en el ácido crómico tengo oxígeno y me hago todo un lío. Entonces, mire, ¿cuál es la recomendación en estos casos? Por favor, no realice ninguna reacción porque yo ya les he indicado que una fórmula ya me da o ya me indica una estequiometría. Y, y yo le pregunto, ¿cuál será la estequiometría del, del fosfato perdón, del cromato de potasio? Y cuando usted está frente a este tipo de ejercicios, no hay mejor cosa que hacer las equivalencias de moles de átomos de potasio, gramos de cromo y moles de átomos de oxígeno en la fórmula. Entonces usted ya sabe las equivalencias de cualquier compuesto en función de la fórmula. Entonces yo digo, a ver, ¿cuántos moles de átomos de potasio hay en un peso fórmula del cromato de potasio? ¿Quién me dice? A ver, rapidito. Acuérdese de las unidades químicas y de las equivalencias que usted ya hizo una tarea. A ver.
¿Cuántas moles de átomos de potasio están contenidos en un peso fórmula gramo de cromato de potasio? A ver quién me dice. ¿Sí me está escuchando? Hola. Profe, un amor. ¿Por qué un mol? Verá que usted lo que tiene que hacer es el análisis del contenido en la fórmula. ¿Cuántos? Dos mol. Claro, 2 mol átomo, moles. porque mire, aquí tengo 2 átomos de potasio, pero estamos hablando de peso fórmula gramo, que esto es igual a 1 mol de unidades formulares, pero entonces tengo 2 mol átomo de potasio. ¿Sí? Tengo 2 moles de átomos de potasio. ¿Qué más tengo? Un mol átomo de cromo. Sí, un mol átomo de cromo, pero no me sirve mucho el mol átomo de cromo. Yo quiero la equivalencia en gramos porque resulta que mi dato está dado en gramos de cromo. Entonces yo estoy poniendo las equivalencias en función de los datos de mi problema. ¿Cuánto de cromo tengo yo en la fórmula? Está bien un mol átomo, pero ¿cuánto pesa el cromo? 51,99. Digámosle 52, ¿sí? Entonces, 52 gramos. 52 gramos de cromo. Ya, ¿qué más? ¿Cuántos moles de átomos de oxígeno? 4 moles. 4 mol. Sí. 4 moles de átomos de oxígeno, ¿sí? Y eso es todo lo que yo tengo que saber acerca del cromato de potasio antes de dedicarme a hacer todo esto que no digo que esté mal, pero sí es necesario ganar tiempo, ¿no? Entonces, yo sé que haciendo las fórmulas y si lo hace bien, más todavía, le va a salir el ejercicio, pero es mejor aplicar esto que es estequiometría básica. Entonces, yo, ¿qué es lo que hago con estas equivalencias? Yo ahí voy a decir lo siguiente, ¿no? Entonces yo voy a decir, en este caso, a ver, vamos a ver. Digo, a ver, ¿con qué comienzo? ¿Quién me dice? 3,5, que es lo que yo tengo ahí, mol de átomos de potasio. Y digo, multiplicado por, ¿qué multiplico? El factor de conversión. Y digo, un peso fórmula gramo de cromato de potasio se obtiene con ¿qué? ¿Con qué se obtiene? Mejor dicho, ¿cuántas moles de átomos? 2 mol átomos, ¿sí? 2 mol átomo de potasio, ¿sí? Y entonces, ¿a qué será igual esto? ¿Quién me dice? 1,75. 1,75. Formular Pesos fórmula de cromato de potasio, ¿sí? Ya tengo el primer dato de referencia. ¿Qué hago luego? ¿Qué digo yo?
tomo el siguiente dato y digo 20 gramos de cromo. ¿Y por qué multiplicó? Por lo mismo, pero lo relacionado con el 52 gramos. con los 52 gramos, ¿sí? Entonces, yo pongo abajo 52 gramos de cromo, ¿sí? ¿Cuánto da esto, por favor? 0,38. 38. 38. Usted ya puede estar viendo ahí que hasta aquí el limitante, ¿cuál es? Pero todavía nos falta, El ¿no? cromo. Ahorita. Sí, el cromo, pero vamos a ver qué pasa con el oxígeno, porque tengo 3 reactivos y digo 4 mol átomo de oxígeno. ¿Qué hago yo aquí? Asimismo, la equivalencia, ¿no? Y digo un peso fórmula gramo de cromato de potasio se forma con 4 moles de átomos, ¿sí? Aquí ha estado coincidiendo, ¿ya? Entonces digo 4 mol átomos de oxígeno, ¿sí? Ha estado facilito este. ¿A cuánto es igual esto? O 1. A 1, sí, a un peso fórmula de cromato de potasio. Entonces, ¿cuál ha sido mi reactivo limitante? ¿Sí ve cómo se facilitan las cosas? Sí, el cromo. ¿Cuál ha sido mi reactivo limitante? El cromo. En este caso sería el cromo, ¿sí? ¿Y cuál sería mi respuesta? ¿Será esta respuesta? Sí. Sí. Entonces, mire, a mí me gusta mucho este método de determinación del reactivo limitante porque a la vez que usted determine el reactivo limitante por comparación, también ya está considerando la parte de la respuesta. Y luego lo único que nos falta es pasar a gramos de cromato de potasio. Y estamos listos. ¿Sí está claro? ¿Qué hubiese pasado si es que nos dedicábamos a hacer las reacciones? A ver qué hubiera pasado en el camino. Primero que hay que tener mucho cuidado en realizar las reacciones, a ver si es que todo está en igualadas, estequiométricamente, si es que utilizo bien estos factores de conversión en base a la secuencia de las reacciones, porque resulta que todavía me quedan cortas estas reacciones que yo hice, ¿no? Pero para no perder más tiempo dejamos ahí y nos dedicamos a hacer este cálculo. En relación estequiométrica del Profe, ya no se le escucha.
Profe, aún no se le escucha. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, profe, ahí sí. Me he ido, ¿sí ve? Y sí dije que estaba con problemas de la conexión. Ahí sí me escuchan. Y creo que dejé de compartir. Bueno, les preguntaba en el ejercicio 2. Yo le estoy dando los reactivos, bueno, le estoy dando los productos y le digo que es un proceso de combustión. Y yo les preguntaba qué pongo yo en la ecuación. Y aquí sí ya no puedo hacer lo que hice en el primer ejercicio. ¿Por qué? Porque ya se trata de una reacción completa, ¿no? Es una combustión en donde los productos son CO2 y agua. Pero la combustión del etano, ¿con qué más yo tengo que ponerle como reactivo? Usted ya ha visto ecuaciones de combustión. ¿Cómo tengo que estructurar esta ecuación? A ver, rapidito. C2H6 más oxígeno. Sí, C2H6 más oxígeno. ¿Y qué produce? Lo que indica aquí, agua y CO2. Entonces, hacer la igualación de esta ecuación y hacer los cálculos que le indican aquí, a partir de 90 gramos de etano. Como usted ve, estos son ejercicios simples. No creo que hay más que hacer o decir aquí. Y vamos a la tercer ejercicio. ¿Qué dice? El óxido férrico reacciona con el hidrógeno para producir hierro y agua. Entonces, de igual manera, ¿no? Realizar la ecuación en donde el óxido férrico más hidrógeno produce hierro y agua.
Cuando le dicen hierro, ¿cómo estará ese hierro? ¿Será sólido? ¿Será líquido? ¿Qué será? Entonces, mire que nuevamente estamos frente a un ejercicio en donde usted tiene que realizar la ecuación, ¿sí? Y aquí lo que le preguntan, bueno, primero lo que le dan. ¿Qué es lo que le dan? Le dan los gramos de óxido férrico y los gramos de hidrógeno y le pregunta cuántos gramos y átomos de hierro se producen. Es decir, ¿qué tendrá que hacer aquí usted? Si tiene dos reactivos. A ver. Sí, profe. No le escucho. Se está entrecortando, parece. No le escuché, qué pena. ¿Sí puede repetirme? Profe, decía que no sería tal vez de sacar el, ¿cómo se llama? El reactivo limitante. Sí, hay que sacar el reactivo limitante. Entonces, primero, ¿qué tendrá que hacer? Estructurar la ecuación correctamente, de acuerdo a los datos del problema. Igualar la ecuación. Identificar cuál está sólido, cuál está líquido, cuál está gas. Y luego determinar el reactivo limitante, no sin antes pasar estos gramos a moles. Eso no olvide. Claro que hay personas que dicen, no, yo hago directo. Bueno, haga nomás directo, no hay problema, pero espero que no se equivoque. En todo caso, como ya les dije al comienzo, cada persona adopta un método de solución y bueno, ya depende, ¿no? Depende de cada uno cuánto se quiere demorar, porque también al adoptar su método, hay personas que les encanta darse las vueltas, así como también hay otras personas que directo quieren hacer. Yo digo ni lo uno ni lo otro porque mientras las unas se demoran mucho en la solución, en cambio las otras personas tienden a equivocarse por hacer en un solo paso. Y en todo eso hay que tener cuidado. Bueno, este es el tercer ejercicio. El cuarto. A ver, lea usted y qué tendrá que hacer. Asimismo es la formulación de la ecuación, ¿no? Le pregunta asimismo el dióxido de azufre que se forma cuando reaccionan 12 moles de oxígeno con 0,80 moles de sulfuro de zinc. Entonces, lo que yo quiero ver ahí asimismo es la formulación de la ecuación, de la ecuación que define la reacción. Y aquí mire que le pide moles y litros en condiciones normales de dióxido de azufre. ¿Por qué pido litros? Porque el dióxido de azufre es un gas. ¿Sí? Yo creo que no hay mucho que decir aquí. Y si no, pues digamos, ¿qué es lo que hago primero? Con los datos del problema. A ver, ¿qué hay que hacer en el número 4? Buscar el reactivo limitante y en exceso. Sí. Y como ya la relación está dada en moles, usted ya tiene la primera respuesta. La respuesta será el dato que le sale con el reactivo limitante y luego con ese dato calcular el número de litros, ¿sí? De dióxido de azufre.
Luego tenemos el número 5. Mire usted, aquí tenemos, yo creo que usted ya hizo bueno, no hizo, pero vio hacer esta reacción de ácido clorhídrico y zinc para obtener cloruro de zinc e hidrógeno. Entonces aquí ya le pide calcular moles y gramos de los dos reactivos, ¿no? Bueno, primero de cloruro de zinc y moles y litros de hidrógeno. Entonces aquí, asimismo, estructurar la ecuación entre ácido clorhídrico y zinc. Ahora mire aquí el ácido clorhídrico. ¿Cómo estará el ácido clorhídrico para la reacción? ¿Quién me dice? Dado que ustedes ya vieron cómo se hace esta reacción. ¿Cómo está el ácido clorhídrico? ¿Estará en solución? ¿Qué dice usted? ¿Está o no en solución ese ácido clorhídrico? A ver, por favor, responda. Sí, profe, sí está en solución. Sí, sí está en solución, pero ¿qué le indica a usted eso de los 10 gramos? ¿Será que esos 10 gramos le indica solución? ¿O qué le indica? ¿Cómo están estos 10 gramos? A ver, usted aquí ya vio pureza y concentraciones de soluciones, porcentajes de concentración. ¿Cómo están estos 10 gramos de ácido clorhídrico? A ver, rapidito. Quiero que haga uso de su imaginación inclusive. Profe, ¿puede estar en concentración de masa-volumen? Repítame, por favor. ¿Puede estar en concentración de masa-volumen? Es decir, en un porcentaje de concentración. Sí, sí, sí. ¿Qué más le podría decir? ¿Cómo están estos 10 gramos entonces aquí para fines de cálculos? ¿Están puros o están impuros? ¿Qué dice usted? Así tal como están. Impuro, profe. Impuro. No, están puros. Verá que yo al inicio le dije que hasta aquí, e inclusive en el mismo libro de Chan, yo le dije todos los ejercicios que están ahí de estequiometría, tanto reactivos como productos, están en forma pura. Si hasta el número 10 que está así como está estructurada esta tarea, yo le digo no estamos introduciendo pureza de reactivos y productos, entonces hemos de entender que estos 10 gramos de ácido clorhídrico están en forma pura. Asimismo, los 8 gramos de zinc están en forma pura. Luego vamos a ver y vamos a hacer en las próximas clases, vamos a hacer ejercicios en donde estos 10 gramos de ácido clorhídrico ya no estarán como tales, sino que yo le puedo decir si reaccionan 100 mililitros de una solución al 10% de ácido clorhídrico masa volumen con 8 gramos de zinc. Entonces, ¿qué resulta? Ahí ya tengo una solución de ácido clorhídrico. ¿Qué es lo que verdaderamente hacemos en el laboratorio? Usamos en el laboratorio, ¿sí? Porque esto de 10 gramos de ácido clorhídrico no tiene mucho sentido, más todavía que cuando usted ya sabe que el ácido clorhídrico primero es un ácido que, digamos, es un componente, el cloruro de hidrógeno,
que está que es un gas que está disuelto en agua. Y ahí vamos a ver el ácido clorhídrico. Pero entonces aquí hemos de entender que estos gramos del ácido son puros, ¿sí? Así como los 8 gramos de zinc. Bueno, esto solo como para fines de cálculos, ¿no? Luego tenemos acá, no sé si está claro ya la solución del número 5. ¿Qué es lo que tendrá que hacer? ¿Quién me dice? Para llegar a la respuesta, porque mire, lo primero que ya les indiqué es darse cuenta de los datos que le da el ejercicio y qué es lo que le pide para calcular. Entonces le está preguntando moles y gramos de un reactivo y moles y litros del otro reactivo. ¿Por qué le pide moles y litros de hidrógeno? Porque es un gas, ¿sí? Entonces, ¿qué tendrá que hacer con estos datos? ¿Quién me dice? A ver, rapidito. ¿Qué hace con estos datos? Primero pasarles a moles y sacar el reactivo limitante y con ese trabajar. Sí, con ese dato trabajar, bueno, ahí ya le da los gramos o las moles de cloruro de zinc, si es que ha tomado en cuenta el cloruro de zinc, aunque también como le está pidiendo hidrógeno, puede calcular también las moles de hidrógeno, pero todos ellos con el reactivo limitante, ¿sí? Una vez que usted determina el reactivo limitante, es preciso que el resto de cálculos siga realizando con el reactivo limitante o con el dato del producto, pero desde el reactivo limitante. Porque hay personas que hacen todos los cálculos y con todos los reactivos. Y luego vaya a ver qué resulta. No resulta nada porque no saca ninguna conclusión. Entonces, es preciso saber qué es lo que estoy haciendo para poder llegar a la pregunta que me hacen en cada ejercicio, ¿sí? El sexto ejercicio. A ver, de acuerdo a cómo está conformado el ejercicio o estructurado el ejercicio, ¿qué es lo que tiene que hacer? Sacar reactivo limitante igual. ¿En base a qué? A ver. ¿Qué es lo que le está diciendo aquí? Que como reactivos tenemos hidróxido de calcio y ácido fosfórico. Producto de esta reacción tenemos la formación de una sal. ¿Cuál sal sería que se forma? ¿Quién me dice? Fosfato de calcio. Sí, fosfato de calcio, pero también me dice que se forma el agua. Esta partecita le voy a ver, no sé si yo he copiado mal, pero ¿cómo está este ejercicio estructurado? Mire que yo le doy dos reactivos, pero también le doy un producto.
Voy a ver qué es lo que quiso decir, o tal vez yo copié mal. Pero este le voy a revisar, ¿sí? Porque pueden ser dos cosas. O que yo haya hecho mal el ejercicio, o copiado mal el ejercicio, o que me dan el producto que es 3 gramos de agua, pero ¿qué hago con los datos, con los reactivos, no? Entonces, hasta para estructurar los ejercicios tengo que saber qué es lo que doy y qué es lo que estoy pidiendo. Déjenme revisar este ejercicio y luego les comento. O ya les mando reestructurado. Luego tenemos, como usted ve, este ejercicio, el 7, ya, ya se introduce el cálculo del rendimiento de la reacción, ¿sí? Quizá eso quise hacer en el 6º, pero no le he preguntado el cálculo del rendimiento. Pero bueno, vamos entonces a ver el 7º mejor. Verá, le doy reactivos. Los reactivos son ácido sulfúrico e hidróxido de calcio. Y le digo que se obtienen 3 gramos de agua. ¿Sí? Ya sé. De pronto estos gramos de agua del 6 han sido del 7. Pero bueno, ya voy a revisar. Y le pido calcular el rendimiento de la reacción y calcular los moles y gramos de la sal formada, ¿sí? Y unidades formulares de la sal formada. Entonces, ¿qué sal se forma entre ácido sulfúrico e hidróxido de calcio? Sulfato de calcio. Sulfato de calcio, ¿sí? Entonces, para calcular el rendimiento de la reacción y cuando le da la cantidad de agua formada, ¿qué es lo que tengo que calcular previamente? Porque sin ese dato yo no puedo calcular el rendimiento. ¿Se acuerda que esto ya vimos en el libro de Chan? Pero claro, ahí le pidió, ¿no? Estos 3 gramos de agua, ¿qué dato es? Rendimiento real. Sí, es el rendimiento real. ¿Qué es lo que me falta por calcular? Rendimiento teórico. Sí, el rendimiento teórico. ¿Y cuál será el rendimiento teórico? ¿Cómo calculará el rendimiento teórico? ¿Y qué calculará sobre todo para decir que tiene el rendimiento teórico? A ver, rapidito, en base a los datos del problema, verá que como rendimiento real me dan 3 gramos de agua. ¿Qué me toca calcular? Los gramos producidos del agua con el reactivo limitante. Sí, justamente. Entonces, con ese dato usted calcula el rendimiento de la reacción, pero también le pido calcular moles, gramos y unidades formulares del sulfato de calcio formado, ¿sí? Bueno, y usted ve que no son difíciles estos ejercicios, pero sí les estoy poniendo ahí ejercicios de tal manera que usted forme las reacciones. Esta, por ejemplo, con el clorato de potasio, está en el libro. También va a ver usted esta reacción en la práctica y listo. De ahí puede usted utilizar esa reacción o hacerlo de una vez, como guste. Y el resto es igual, ¿sí? Hasta la número 10. Yo sí quisiera que para la próxima semana, por lo menos, hasta el número 10 realice, y si fuera hasta el número 20, que mejor, porque a partir del 11
del ejercicio 11 están los porcentajes de pureza introducidos, como usted ve, ¿sí? Entonces, como ya ha sido 10 y 20, pues hasta ahí nos quedamos y continuaremos haciendo estos ejercicios y con esto terminamos el semestre. Ojalá que podamos terminar cuanto antes para hacer un repaso general de lo que es toda la materia, de tal manera que ya se vaya preparando para el examen final, ¿sí? Ojalá nos quede la última semana para esto. ¿Alguna pregunta? En la tarde vamos no sé si me quiere algo preguntar su compañera Zaira. ¿Es de la prueba, Zaira, las preguntas para la tarde? Sí, profe, de la prueba. Ya, bueno. Entonces, ahí absolvemos esas preguntas y también hacemos más ejercicios si usted quiere de estequiometría. ¿Sí? Entonces, sí, dígame. ¿Estos ejercicios los podemos hacer a mano? ¿No habría problema? Sí, no habría problema siempre y cuando el envío a sí mismo sea nítido, ¿no? Porque hay veces que envían con... Es decir, creo que hay problemas en el momento en que toma la foto, no sé, o hace el escaneo y ahí vienen los problemas, que no se visualizan bien. Antes de enviar, por favor, visualice, a ver si usted primero ve el ejercicio con facilidad, ¿no? Y no hay mucha influencia de la luz, sobre todo, parece ser que ahí hay problemas. Entonces, como usted ve, ya tengo todos los ejercicios. Me falta poner un último que le encontré por ahí que está bien interesante. Y con esto terminamos el semestre, ¿sí? El día, digamos en la tarde, vamos a hacer más ejercicios, si es que hubiera tiempo. Y si no, pues continuamos la próxima semana. Con esto me despido y que les vaya muy bien por este día, ¿no? Gracias, profe. Hasta luego. Ya, que les vaya bien. Un buen día. Eso es fantástico. Nos vemos en la tarde.